Muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el tema que comenzamos el martes pasado y que en la bondad y voluntad de Dios vamos a seguir los martes de este mes de enero. Así esta será nuestra segunda reunión y el tema tiene que ver eh, cómo la Gran Comisión, comienzo del plan de Dios para establecer, para primero salvar pecadores y establecer con ello lo que se llama la iglesia. Y entonces vamos a estar en los Hechos de los Apóstoles porque allí está el principio de cómo la obra del Señor comenzó y cómo ha seguido. Ahí están, por supuesto, bases que se han sentado y cómo nosotros tenemos que apropiarnos de ejemplos que tenemos aquí para poder hacer un servicio que sea del agrado de Dios. Por supuesto, cada creyente en Cristo tendrá que preguntarse por qué Dios nos salvó, qué propósitos tiene o ha tenido, qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, qué es lo que Dios quiere o demanda de cada creyente en Cristo. Él nos ha salvado no solamente para que nosotros disfrutemos de su presencia por la eternidad en el cielo, de tal manera que hemos sido, por supuesto, librados de una condenación eterna en el infierno, pero mientras estamos en este mundo, tenemos responsabilidades que el Señor nos da a través de su palabra y esas son las que tenemos que saber para poder hacerla, porque una vida será fructífera, una vida del creyente, una vida será del agrado de Dios en la medida que nos apeguemos a la voluntad de Dios, hagamos la voluntad de Dios por sobre la voluntad nuestra o por sobre los deseos nuestros. Así, vamos a leer, estuvimos hablando el martes pasado en el Evangelio de Lucas y hay dos grandes verdades que aparecen en el Evangelio de Lucas y Lucas escribe luego los Hechos de los Apóstoles, van dirigidas ambos a una misma persona llamada Teófilo. Hechos de los Apóstoles es un libro interesantísimo y me di cuenta que no hay muchos comentarios al respecto y no sé por qué. Así que si algún creyente, algún hermano quiere escribir un comentario sobre eso, yo se lo agradecería, porque no hay, casi no hay. O los que hay son muy pocos, o por lo menos en mi biblioteca hay dos que eran un poquito antiguos, pero no sé por qué, realmente no sé por qué. Pero eso de los apóstoles, tenemos el comienzo de la iglesia, tenemos el comienzo. ¿Qué fue lo que los discípulos comenzaron a hacer, siguieron haciendo para cumplir con el mandato del Señor, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio? ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que hicieron ellos para cumplir con lo que se le llama la Gran Comisión, que fue un mandato del Señor, que el Señor nos le está pidiendo, por favor, ¿podrías tú, Pedro, si tienes un tiempito, dedicarte a proclamar el Evangelio, aunque sea una media hora en la calle? ¿Podría ser posible? No. Dios nos pide, por favor, por favor. Dios manda. Y el creyente en Cristo que quiere agradar a su Señor tendrá que obedecer, ¿verdad? Muy bien. Leamos Hechos de los Apóstoles ahora. Pretendo estar en el capítulo 2, pero es bastante extenso. Así que creo que alcanzaré a rescatar algunas cosas que me parecen valiosas para nosotros en el día de hoy. ¿Qué fue lo que los creyentes hicieron? ¿Qué fue lo que los creyentes eh, recibieron de Dios para llevar a cabo la tarea que Él les mandó? No se olviden que en eso capítulo 1, también en Lucas al final, hay dos cosas interesantes. Dije una, que el Señor cuando aparece a los discípulos en Lucas, capítulo 24, ya ha resucitado el Señor y le visita en Jerusalén después de regresar de Emaús, va allí y, y entonces el Señor encuentra a los discípulos y lo que hace con ellos es abrirles el entendimiento. Dice que les abrió el entendimiento. La palabra también se traduce, le abrió la mente. Y cuando el Señor hace aquello, lo hace con un propósito, lo hace para que conozcan mejor las Escrituras. Le abrió el entendimiento para que entendiesen o para que comprendiesen
las Escrituras. Así, hermanos, un estudio bíblico es estrictamente necesario. Si usted quiere conocer mejor al Señor, no hay otra forma de conocerlo sino a través de su palabra, y no hay manera de conocer la palabra, de aprender de Dios en su libro, si no recibimos de parte de Él esta apertura de mente, este entendimiento más claro. De otra manera, en otra frase, teología, a veces se usa que conseguir de Dios la luz necesaria, que Él ilumine. Es una palabra interesante, que Dios ilumine nuestras mentes para entender la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios requiere esfuerzo. Lo hemos dicho muchas veces, por supuesto que sí. Demanda horas y horas de estudio. Puede demandar, depende del tema, puede demandar días de estudio. Pero es el esfuerzo que nosotros podemos hacer para conocer la palabra del Señor. Pero si no contamos con la ayuda de Dios, abriéndonos Él el entendimiento, dando la luz necesaria, iluminando la palabra, no la vamos a aprender tampoco. Así que lo primero que hace el Señor con los discípulos, una vez que Él resucitó, es abrirles el entendimiento. Lo segundo que hace es ordenarles que no se vayan de Jerusalén, que van a ir a través de todo el mundo a predicar el Evangelio, pero todavía no comiencen hasta que reciban poder desde lo alto. Así que esos son los factores más importantes para llevar a cabo la obra del Señor. Número uno, conocer bien la palabra de Dios. Así que dediquémonos, yo iba a decir dedíquense, pero dediquémonos a estudiar más y mejor la palabra del Señor. Número dos, es imposible llevar a cabo la tarea que el Señor nos ordenó de ser proclamadores del mensaje de salvación si el Espíritu de Dios no nos guía. Y entonces el Señor le dice a los discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿A qué se refería? Se refería a que ellos necesitaban ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo descenderá 10 días después que el Señor ha ascendido al cielo. 40 días estuvo en la tierra apareciéndosele a veces. No vivió con ellos como antes de la crucifixión, sino aparecía a veces a los discípulos. No sabemos cuántas veces, no lo dice la Escritura, y no nos dice cuántos temas pudo haber tocado con ellos y cuántas cosas pudo haberles enseñado. No lo sabemos. No está registrado. No está registrado. Así que los discípulos lo que hacen en el capítulo 1 es juntarse, tal vez todos los días, alrededor de 120, se reunían en el aposento alto, que ya aparece, lo conocemos por Juan, el aposento alto, donde el Señor celebró la última Pascua con los discípulos y donde instituye la cena del Señor, la noche que fue entregado, porque esa noche misma Él fue apresado, el viernes ha sido crucificado, el sábado lo pasa en la tumba y el domingo por la mañana resucita de entre los muertos y aparece a los discípulos de vez en cuando. Eso es lo que tenemos. Así que, resumiendo, la palabra de Dios es necesaria y también estrictamente necesario es tener poder de Dios. No hay forma de ser útil en la obra del Señor. No hay forma de llevar una vida de agrado del Señor si no tenemos un conocimiento cada día mejor de la palabra de Dios y, por supuesto, ser nosotros, como dice la palabra de Dios, ser templos del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a morar a nosotros cuando creímos en Cristo y jamás se ha ido de nosotros. Pero, como dice más adelante, tengo que citarlo a lo mejor, pero como dice ya la epístola, cuando los apóstoles enseñan a la diferente iglesia, le dice, por ejemplo, Pablo dice, se llenó del Espíritu Santo, se llenó. También les advierte, no entristezcáis, no contristéis, ese es el lenguaje que se emplea, no contristéis, no apenéis, no deis pena al Espíritu Santo que mora en vosotros. Así que
Pero lo que tenemos aquí, lo que vamos a mirar ahora entonces, es el descenso del Espíritu Santo a aquellos que están reunidos. ¿Serán 120? ¿Serán más? ¿Serán un poco menos? No lo dice. El dato de 120 es lo que dice antes del capítulo 2. Versículo 1, capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. No se olvide que se juntaban, tal vez todos los días. ¿Qué es lo único que hacían? Dije yo el martes pasado. ¿Qué es lo único que hacían los discípulos durante 10 días por lo menos, cuando se juntaban antes que el Espíritu Santo de Dios viniera? ¿Qué es lo que hacían? Se lo pregunto antes que se queden dormidos. A lo mejor va a ser necesario más ventilación, no sé, pero porque ya veo, tiene que tomarse la presión, ¿eh? ¿Cierto? Muy bien. Bueno, los discípulos se juntaban y lo único que hacían era orar. No hacían otra cosa sino orar. Durante casi 10 días. ¿Todo el día? No lo dice. ¿Una hora al día? No lo dice. ¿Conversaban de otra cosa? Tal vez. ¿Comían juntos? Tal vez. Hay muchas cosas que uno puede pensar, pero no están registradas. Así que el versículo 1 dice que llegó el día de Pentecostés y estaban todos unánime juntos. Estaban todos reunidos en un mismo lugar, dice otra traducción. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio. Note la palabrita como. No dice que es un viento recio. No dice que son lenguas de fuego, sino que dice como un viento recio. Como lengua de fuego. ¿Ah? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y eso, este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos, la gente de alrededor, la gente que había visitado allí. Miles, miles. Y el versículo 17 dice, estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son Galileos todos estos que hablan? Pues les oímos nosotros hablar cada uno, en nuestra propia o nuestra lengua, en la que hemos nacido, parto, medo, elamita, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, Egipto, y las regiones de África, más allá de Cirene y Romano, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos diciendo o diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Más otros, burlándose, decían, están ebrios, llenos de mosto. Hasta aquí voy a tratar un poco más de este capítulo, iré rápido a unas explicaciones de lo que se ha llamado Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? Es el día de Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? Hay grupos religiosos que se llaman pentecostales. Con todo mi respeto, se llaman así y seguramente recogiendo de aquí a lo mejor el nombre. Muy bien, Pentecostés. Porque dice cuando llegó el día de Pentecostés. Pentecostés significa 50º día y punto. Son 7 semanas después de la Pascua. 7, y por eso tiene un poco el nombre, de otro nombre además. Así que era una de las fiestas, hay 7 fiestas importantes en el judaísmo que el Señor instituyó al principio, y esta es tal vez la segunda más importante después de la Pascua, puede ser. Después de esta viene, 4 meses después viene la de los tabernáculos, pero la de Pentecostés tiene que ver con la cosecha.
tiene que ver con los primeros frutos, se llaman primicia, y tiene que ver según Éxodo, según Deuteronomio, los mandamientos que hay allí, y son varios que hacen mención de esta fiesta y tiene que ver con las primicias, la cosecha que comienza y se refiere a las ofrendas, que lo primero, las primeras ofrendas y según haya cosechado la persona, daba mucho más al Señor. Así que Pentecostés es una fiesta judía, como la Pascua, como la fiesta de los tabernáculos, y es una fiesta que comenzaba el primer día de la semana después de 7 semanas, casi el primer día de la semana después de la Pascua, comenzaba esta fiesta llamada de Pentecostés. ¿Ah? Entonces, el Espíritu Santo desciende ese día, el día de la fiesta de Pentecostés. Muy relacionado, vuelvo a insistir, con la cosecha que ya había comenzado, con las primicias, los primeros frutos, etcétera. Así que era una fiesta, una celebración muy, muy amada por el pueblo judío. Y en ese momento los discípulos están congregados en el aposento alto y el versículo 2 dice que estaban en eso cuando de repente, sin previo aviso, dirá, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahora el viento, no sé qué ruido hace el viento, usted sabe, a veces un silbido, no sé, cuando niño le teníamos miedo y mi hijo a los truenos, pero los truenos más bien dice que era como choque más de vientos en la atmósfera, así que, pero se le atribuye aquí y por eso que el lenguaje que se usa es como una gran explosión. Es un ruido tan fuerte que se sintió en todos los alrededores del aposento alto. Porque hay yo dije, había miles de personas porque se convirtieron en 3.000. No estaban ellos ahí adentro, no son los discípulos. Ellos no son discípulos, pero están ahí, en los alrededores, y escuchan el ruido y probablemente se acercan a la casa donde están los creyentes. Luego dice el versículo 3 que además se le aparecieron lenguas. Primero está el ruido, este viento, es la primera figura que se emplea, el viento. El viento es una palabra, aquí no es la palabra neuma, pero se usa mucho más. Se usa bastante la palabra neuma, que es la misma palabra que se usa para espíritu. ¿Ya? Neuma. De ahí viene el término neumático, que tiene que ver con el aire. Hay instrumentos que son neumáticos, no sé ahora si habrán mucho o no, pero en mi inicio en la ingeniería y mis primeros trabajos había muchos equipos que eran, sobre todo en la mina, que no podían haber mucho equipo eléctrico, eran neumático o hidráulico, para evitar la chispa y todas esas cosas. Muy bien, así que neuma significa tanto viento como espíritu. Por ejemplo, ¿dónde se usan las dos palabras? Cuando el Señor conversa con Nicodemo. El viento sopla, así es el espíritu, ahí están las dos palabras. Pero aquí no es neuma, es otra palabra griega y no la recuerdo en estos instantes. Así que se quedan con la explicación nomás, que no es la misma palabra neuma. Sí aparece neuma en el versículo 4, para referirse al Espíritu Santo. El versículo 3, entonces, tenemos que aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Hacen el ruido ensordecedor, este ruido tan fuerte como un viento. El escritor Lucas, con todas sus investigaciones que ha hecho, él no es testigo ocular de esto. No, Lucas es un investigador. Y ahí escribió después. Entonces, seguramente habrá entrevistado a algunos discípulos, etcétera, y todos le dirían, mira, sabe que el ruido que hubo el día de Pentecostés, cuando estábamos reunidos, era un ruido tan fuerte, como si el viento entrara, pero algo así, primero que nada. Segundo, los discípulos, los que estaban reunidos, vieron que en cada uno de ellos algo se depositaba. No hay fuego, no se olvide, no hay fuego.
Es como lengua de fuego. Por eso que algunas veces en alguna lo dibujan como lengüita, como llamita, o llama mejor. Pero aquí se usa lengua. Ahora, el viento es una figura, por supuesto, usada bastantes veces. El fuego mucho más usado como figura de dos, generalmente como figura de eh, la presencia de Dios. Creo que ahí la conocimos mejor, la presencia de Dios. Cuando Moisés va y está cuidando las ovejas de Jetro, su suegro, ah, y llega a cierto lugar y mira y ve que hay una zarza, un arbusto del desierto, que no sería como la nuestra a lo mejor, pero un arbusto seco que está ardiendo, hay llama, y pasa el tiempo, lo mira él y no se consume. Eso le llama la atención. ¿Por qué cualquier puñado de una rama seca se consume? Pero esta no se consume. Y fue a mirar. Y cuando fue a mirar, ¿qué sucede? Dios le habla. Y Dios le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar que está santo es. ¿Qué es eso? La presencia de Dios. Donde Dios está, el lugar es santo. Porque Dios está allí. Así que ahí Moisés empieza a conversar. Dios habla con Moisés. El fuego como presencia de Dios en el tabernáculo, una nube en el día y una llama de fuego sobre el tabernáculo, Dios está presente. En el templo pasó lo mismo, la llama de fuego. Pero el fuego también es figura de la justicia de Dios, de la santidad de Dios, que van relacionadas, las dos cosas tienen que ver con juicio mejor. Mejor sería eso. Muchas veces el fuego figura del juicio de Dios. Así que tenemos entonces esta terminología usada aquí como figura. El Espíritu Santo desciende, hay lengua de fuego, asentándose sobre cada uno y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Así que las lenguas de fuego serían una figura del Espíritu Santo descendiendo sobre cada creyente allí en el aposento alto. Y luego tenemos el tercer acontecimiento importante. Primero tenemos el fuerte viento recio que sopla, y luego tenemos la lengua de fuego, figura del Espíritu Santo, que se posa sobre cada creyente, pero ahora lo que tenemos aquí es una manifestación del Espíritu Santo que mora en cada creyente que está congregado allí. Si serán 120, serán 120, no sé, no lo dice. Y dice el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua. Siempre la palabra lengua tiene que ver con idioma, no son lenguas inventadas, son lenguas conocidas. Por eso, más adelante, qué interesante, porque menciona partos, medos, lamita, etcétera, etcétera. No sé cuántos son, como 12, 13. Alguien lo puede contar después. O sea, hay gente representada de diferentes lugares, de diferentes territorios, muy lejos de Jerusalén, muy cerca, no sé, alrededores, hasta de Egipto están aquí. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Los oyen hablar en su lengua. Hay un egipcio y oye hablar a alguien en Egipcio, en su idioma. Qué interesante. Y eso llama la atención. Entonces, el versículo el 6, ellos destruyendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Aquí yo tengo varios interrogantes y como son interrogantes y no tengo la respuesta, no le puedo decir nada. ¿Ya? Porque esa gente que llega estaría en los alrededores, andarían caminando, pero llegan miles. ¿Entran todos? No, es una pieza, sería como esto. A lo mejor caben 120 nomás y no cabe nadie más. Pero lo interesante es que esas personas escuchan, oyen. Oyen a alguien hablar en su idioma. Extraño, porque los que están aquí congregados son todos galileos, son todos judíos de la provincia de Galilea, como Jesús, que era de Galilea, de Nazaret específicamente. Así que los que están hablando, ellos dicen, los que hablan son galileos, los discípulos del Señor y muchos más creyentes.
Entonces no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues, dice el versículo 8, les oímos hablar, nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces yo insisto en eso. ¿Por qué insisto en esto? Porque de repente alguien puede entrar a un lugar donde hay unas reuniones bastante alegre o bastante música, y de repente alguien hace ciertas cosas y habla cierto idioma que nadie lo entiende ni él mismo, y dice, no, es que el Espíritu Santo se está manifestando. ¿Usted cree eso? Yo lo vi, jamás lo creí. Por supuesto que no, porque Dios no procede así. No, Dios no habla así. Al menos que sea lo que él considere estrictamente necesario. Si yo, por ejemplo, fuera a, no sé, a Japón, que no quieren nada con el Señor en general, al predicarle a los japoneses, sería terrible. No tengo idea de japonés. Y me pongo y me paso por una plaza, me quedo ahí y me pongo a predicar en japonés, sin hablar japonés. ¿Qué le parece? Eso sí que sería interesante, ¿verdad? Bueno, eso es lo que pasó aquí, para que tenga una idea. Usted puede ir a otro país, no tiene idea del idioma, no escucha nada. Me pasó en Suecia una vez, cuando yo hablé con mi inglés, que ahí nomás, se largaron a reír, no me entendían nada, porque eran suecos y hablaban. Y yo, mi idioma, mi lengua nativa es el español. ¿Cómo no entendemos? Bueno, esto es lo que está pasando aquí. Entonces, todas estas personas creyentes empiezan a hablar una lengua. Otros hablan otra lengua. Y otro, y otro, y otro, y otro. Serán como 12 o 15, no sé si alguien ya lo contó. Y lo interesante está aquí. Frigia, Panfilia, etcétera, procedente cretense, árabe. Entonces el versículo 11. El versículo 11 es fundamental. El versículo 11 es interesante, es llamativo y no, es único. Cretense y árabe, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué cosa? Las maravillas de Dios. Para eso fue. El que está hablando no tiene idea, probablemente. Pero el que está escuchando un mensaje de Dios. Le están hablando de Dios. Le están hablando en su propia lengua, y el que habla es un galileo que no tiene idea de la lengua nativa de este hombre que está escuchando. Y el versículo entonces, por eso que el versículo 12 que dice que estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero había otro grupo de personas que escuchaban ahí en las calles, no sé, que dijeron, no, 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 estos están ebrios. Esta es la primera parte de este gran capítulo 2, y rápidamente, no me queda mucho tiempo, no alcanzaré todo, pero yo había dividido esto en tres porciones. Luego viene el discurso, no sé por qué le pusieron discurso, pero es el primer mensaje evangelístico, como quieren llamarle, es este. Por primera vez, un hombre de Dios, en este caso Pedro. Después aparecen en otros, pero este es, hermanos, este es el primer hombre de Dios que se para ante una multitud de miles de personas y les predica el mensaje de Dios. Así que todo lo que sucedió ya antes que Pedro se parara a predicar, antes de eso, ya Dios ha preparado, por así decirlo, el corazón de todo lo que están oyendo, porque lo que están oyendo las maravillas de Dios, están hablándoles de Dios. Estos hombres le están hablando de Dios en su lengua nativa. Así que el día de Pentecostés fue fundamental. Pentecostés, lo que sucedió aquí es la venida del Espíritu Santo de Dios a morar en los creyentes, y nace la iglesia. Pablo se referirá a esto, que hemos sido bautizados en un solo cuerpo, hemos sido bautizados por el Espíritu. Ahora, esto no se repitió jamás. La iglesia nació aquí. Este es el nacimiento de la iglesia que es su cuerpo, el cuerpo de Cristo, nace aquí.
vuelve a aparecer, por si, como yo dije, esto no se repitió más, y alguien podría ver ahí un creyente tremendamente inteligente y buena memoria y dirá, no, 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 el hermano Juan está equivocado, porque cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, el Espíritu Santo también descendió y también hablaron en lengua. Tiene razón. O alguien dirá, también podría decir que cuando Felipe descendió a Samaria a predicarles el Evangelio, capítulo más adelante, y les predicó y se convirtieron los samaritanos, y los discípulos en Jerusalén dijeron, ¿Samaria? Los samaritanos se están convirtiendo al Señor. No, eso no puede ser. Ellos no. Y los que vieron a Pedro ir a la casa de Cornelio dijeron, oye, entraste a la casa de un hombre gentil. ¿Cómo es posible? ¿Qué se está cumpliendo? ¿Qué se está cumpliendo? ¿Qué dijo el Señor? Ir por todo el mundo, comenzando desde Jerusalén. Sigan por toda Judea, la provincia. Pasen a Galilea. Y luego Samaria. Samaria. Y luego hasta lo último de la tierra. ¿Dónde estamos aquí? Estamos comenzando la obra, hace 2000 años atrás. Así comenzó, hermano, la iglesia. Esto que ahora nosotros estamos haciendo, nosotros somos producto, resultado o producto de la obra que comenzó hace más de 2000 años por Dios, planificada por Dios desde la eternidad. Envía a su Hijo a sufrir, lo dirá Pedro en su predicación extraordinaria que él hace y que tiene mucho que aprender de esas predicaciones. Entonces, lo que estaba diciendo, entonces, es que el Espíritu de Dios desciende aquí, pero siempre hay, primero fueron los samaritanos, luego fue la casa de Cornelio, son gentiles. Los samaritanos, medio judíos, hay unos mestizos y los judíos y samaritanos no se trataban entre sí, como dijo la mujer samaritana, Señor. Pero había que ir a predicarle el Evangelio. El Señor dijo, Samaria. Samaria, yo no quiero ir a Samaria. Es como Jonás cuando le dijo, vaya a Nínive. ¿Y qué dijo Jonás? No, yo no voy a Nínive. No, 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 ni amarrado. Y el Señor dice, anda a Nínive. Y él dice, no, no, no. No, Señor, no, yo no voy a Nínive, anda otro. Pobre Jonás. No nos parecemos a Jonás, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Interesante. ¿Qué estamos haciendo? Ellos fueron a Samaria, pero que los samaritanos y judíos, no, ¿cómo vamos a ir a Samaria? Vamos a Samaria. ¿Quién fue a Samaria? Felipe. ¿Quién era Felipe? Uno de los llamados 7 diáconos, junto con Esteban, que son los dos más conocidos. Ya llegaré allí en otro martes, tal vez. Pero ahí está Felipe predicando en Samaria. Ahí Pedro tiene que tener ante una visión extraordinaria que aparece, él está orando en la azotea y le viene una visión y ve un lienzo grande lleno de animales, pero todos los animales son animales inmundos. Deben haber serpientes, deben haber, no sé. Y el Señor le dice, mata y come Pedro. No, 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 yo no como esas cosas, Señor. Con puro animal inmundo. Un chancito. No, no, no. Es un animal inmundo, no lo voy a comer. Y entonces, ¿qué le dijo el Señor? Lo que Dios limpió. No lo llames tú inmundo. Ah. Y entonces golpea y buscan a Pedro. Cornelio te necesita. ¿Y quién es Cornelio? Un gentil. Pero no puedo entrar a casa de gentiles. Mire cómo eran los judíos y aún los apóstoles. Todavía no aprenden, pero ahora sí. Y fue a predicar el Evangelio a la casa de Cornelio. Y se convirtieron varios y hablaron en lenguas. Hablaron en lenguas. En el caso de los samaritanos fue un poco diferente porque cuando dudaron de que si se habrían convertido o no, mire, como era el pueblo judío, como eran los creyentes judíos al principio, los samaritanos se convirtieron en... No, 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 puede ser. ¿Y fue quién fue? A verificar si era así o no. Pedro y Juan. Y cuando llegaron allá y vieron, miraron, sí habían creído, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Parece que dice no me acuerdo bien la terminología que usa allí el Señor, pero
Pedro y Juan pusieron las manos, algo también extraordinario que no se hace hoy, pero ellos recibieron el Espíritu Santo, también los gentiles en casa de Cornelio, y hay otro caso más que no se los menciono porque acabo de olvidar. ¿Mm? Hay más casos donde hay mención de la manifestación del Espíritu Santo, pero siempre fueron casos específicos. Los samaritanos, los gentiles, y me queda un caso. Muy bien, sigo y les voy a quedar debiendo algo. Bastante, parece. Muy bien. Cuando Pedro oye que los discípulos oyen que algunos aprecian que la enseñanza es clarísima porque los que están hablando hablan las maravillas de Dios. No especifica qué, pero están hablando de Dios. Y están hablando de Dios de tal manera que ellos se sorprenden. Alguien nos está hablando de Dios. Hermanos, el Evangelio es eso. Ya sé que usted lo converse o ya sé que alguien lo predique aquí o se predique por Zoom o se predique en la calle. Uno tiene que hablar las maravillas de Dios, las obras de Dios, las obras que tienen que ver con la salvación, el de nuestra alma, el perdón de nuestro pecado. Y estos creyentes, sin ser grandes predicadores tal vez, excepto a lo mejor los apóstoles después, están anunciando las maravillas de Dios. Y la gente alrededor, miles, están escuchando, están escuchando. Algunos reaccionan de una forma positiva, digámoslo así, pero otros en forma negativa, diciendo, no, este hombre es tan borracho, no puede ser. Y entonces Pedro se para, los 11 discípulos con él, porque han elegido al sucesor de Judas, que es Matías, así que están los 12, de nuevo hay 12, y Pedro se pone a predicar. La predicación de Pedro parte citando a Joel, ese de los valles de los huesos secos. Ustedes pueden leer Ezequiel mejor ya. No se lo voy a explicar yo ahora, porque tampoco voy a recordar tantos detalles, pero allí aparece como hablando allí, el profeta Ezequiel habla del Espíritu Santo que se va a derramar, y eso es lo que Pedro acoge. Para mí fue una sorpresa, interesante, grata sorpresa, que Pedro, un pescador, ¿verdad? Un pescador, conocía tanto la palabra de Dios. Y mire, cita todo esto, de memoria, o alguien le pasó el rollo del libro, Pedro, lee Joel, aquí está, te lo abrí. Y un tremendo rollo que se abre de los extremos. Sí, voy a leer, no, él está citando a Joel. Más adelante, otra vez cita, dos veces cita a David y le llama profeta a David. Y cita a David dos veces. Uno tiene que ver con la resurrección de Cristo más adelante, sí. Y otra que, claro, que tiene que resucitar de los muertos. Pero me adelanto al versículo 22 y voy a quedar por ahí. No voy a hablar de Joel porque no he estudiado a Joel, esta porción, no. Versículo 22. Aquí está Pedro. Primero hay una cita de Joel. Y luego habla, ¿para qué? Para afirmar que lo que sucedió, que fue el Espíritu Santo que descendió, en lo que Joel también había dicho acerca del Espíritu Santo en aquel valle de los huesos secos. Versículo 22. Este es el mensaje de Pedro. Aquí comienza su gran mensaje. Este es el primer mensaje de los inicios de la iglesia. Aquí comenzará la iglesia, ya comenzó porque el Espíritu Santo ya se formó y después se agregarán otros a la iglesia. Varones israelitas, versículo 22, oíd estas palabras. Jesús Nazareno. ¿Puede haber un mensaje del Evangelio que no hable de Jesús Nazareno? ¿Puede haber un mensaje del Evangelio o de Evangelio que no sea Cristo? ¿Puede alguien predicar el Evangelio si no me habla de la persona del Hijo de Dios y de su obra hecha en la cruz? Eso no es el Evangelio. Si no se habla de Cristo, si no se habla de su obra de salvación, eso no es Evangelio. Puede llamarse otro Evangelio, como un libro antiquísimo que yo leí. No hay otro Evangelio. Ese era el título del libro, escrito por Spurgeon. Muy bien. Versículo 22, varones israelitas, a ellos le está hablando, no importa de qué región hayan venido, de otros países, estas palabras
oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Así que lo primero que hace es mostrar la obra de Jesús Nazareno. Todavía no menciona más de él, todavía no, pero lo menciona como lo conoce el mundo judío. ¿Cómo lo conoció el mundo judío? Es cosa de ir al Monte Calvario y ver la cruz del medio y ver el título que decía Jesús Nazareno o Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Eso es lo que está haciendo Pedro. Entonces en su mensaje dice Jesús, y le llama varón aprobado por Dios. Siempre fue aprobado por Dios, pero ¿qué es lo que va a mostrar él? Lo que está haciendo Pedro es decirle que lo que hizo Cristo, prodigio, señales, maravillas, mire, maravilla, prodigio y las señales que Dios hizo por su intermedio. Hasta aquí está mostrando, por así decirlo, al judío que ellos conocían como Jesús Nazareno. Y todavía no entra, por supuesto, y ahí comienza. ¿No le parece de una sabiduría extraordinaria? Y aquí está Pedro. Y el versículo 23 avanza o va a agua un poco ya más profunda. Mire, a este, ¿quién? Jesús de Nazaret, entregado por el determinado consejo y anticipado consejo, perdón, y anticipado conocimiento de Dios. A este, ¿quién? Jesús Nazareno. Está refiriéndose a él, que él fue entregado. ¿Quién lo entregó? Judas, por supuesto. Judas lo vendió por 30 monedas de plata a los mandamases judíos de aquel entonces, y los judíos lo entregaron a Pilato, y Pilato lo mandó a morir en la cruz del Calvario. Pero aquí hay un antecedente interesante, profundo, verdadero, por supuesto, porque dice que Cristo fue entregado conforme a o de acuerdo a la planificación eterna hecha por Dios, aun antes que el mundo existiese, y solo Dios, en el principio, Dios determinó, planificó la salvación del pecador con la muerte de Cristo en la cruz, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. La palabra prognosis, más conocido, conocimiento, el anticipado conocimiento de Dios. Es decir, Dios no solo sabe lo que va a ocurrir, sino que Él conoce todo, porque Él lo determinó que así ocurriera. De eso está hablando. Está hablando del plan de Dios para la salvación del mundo pecador, y ese plan fue hecho por Dios, esa planificación hecha por el Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, antes que el mundo existiese, cuando aún Dios no creaba nada, solo Dios. ¿Dónde estoy? Versículo 23. Ella ahora le dice que vosotros, le habla a ellos, ¿eh? Vosotros prendisteis, ustedes apresaron a Jesús de Nazaret. Y vosotros lo mataron, vos lo matasteis. Israel judicialmente es culpable. Y vosotros lo matasteis por otros individuos. Ustedes no lo ejecutaron exactamente, pero fueron ustedes los que lo mataron. Por mano de inicuo, estos son los romanos, ¿eh? Los inicuos son los romanos, crucificándole. Mira a dónde va Pedro ya. ¿Cómo comenzó Pedro? Y aquí va en su mensaje. ¿Se da cuenta? Hermanos, ¿se da cuenta cómo hay que predicar la palabra de Dios? Y aquí está dando todos estos detalles. Versículo 4, pero esto es lo que Dios hizo, porque Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, y ahí cita a David, y que lo vuelva a citar más adelante. El versículo 29, varones hermanos,
se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Podéis llevarle flores, sí que hasta el día de hoy. Pero dice el versículo 30, pero siendo profeta, ¿ve que llama a David profeta? Y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Mire dónde vamos. Vamos a la resurrección. A Cristo resucitado de los muertos, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que saltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y otra vez cita David acerca de siéntate a mi diestra hasta que ponga a tu cenizeta. Versículo 37 será, creo, el último versículo. Al oír esto, porque el versículo 37 tiene que ver, o me enseña a mí, de que la palabra de Dios, predicada con conocimiento de Dios y predicada abajo por el poder de Dios, que es el Espíritu que mora en nosotros, eso va a traer resultados que a lo mejor no hemos visto. ¿Cuál es? Al oír esto, se compungieron de corazón. Me llamó la atención esta palabrita que aprendí. Compungieron. No sé qué significa. Aquí hay una persona compungida, no sé. Tiene que ver con el corazón, tiene que ver cómo se... Y la figura que leí de las que uno puede encontrar decía, es igual cuando el caballo está con sus pezuñas, con sus patas, pegándole a la tierra. Así, ¿verdad? Eso es exactamente la figura de lo que significa una persona que está compungida de corazón. Algo le está golpeando, algo le está afectando. Y eso es lo que dice aquí el apóstol Pedro. Dice, al oír esto, los que lo escucharon su discurso se compungieron de corazón, están atribulados, están temerosos, se dan cuenta que Dios le está hablando, se dan cuenta, mire cómo la palabra de Dios, el mensaje divino predicado por Pedro, el Espíritu Santo obrando en Pedro y obrando en los corazones de ellos, porque esa es la única forma que un hombre y una mujer sea salva, el Espíritu Santo obrando en esa persona. Aquí se habla como que compungidos de corazón, se afligen al escuchar las verdades de Dios y preguntan, entonces, ¿qué podemos hacer? Dice el versículo, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo, arrepentíos. Cambien de parecer, cambien de pensar, cambien de pensar. Eso significa arrepentimiento. No sigas pensando lo mismo que hasta aquí. Entonces le dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros, etcétera, y usted sabe que por lo menos dice con otras muchas palabras, y los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3.000 personas, y estas 3.000 personas se agregan a la iglesia que había nacido recién y perseveran, hacen algo en forma constante, no asisten a reunión una vez al mes, no. En forma constante. Perseverar significa hacer algo constantemente, continuamente, permanentemente, y no cuando yo quiera ir. Ser creyente creo que significa mucho más de lo que a lo mejor estemos pensando. Significa realmente personas que Dios ha hecho una obra transformadora en sus vidas. Se arrepintieron profundamente de una vida perdida. Creyeron en Cristo y se comprometen ahora al bautizarse, se comprometen a vivir una vida de dedicación a su Señor que les salvó hasta que Él venga. Porque para vosotros la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos y después con ya muchas palabras y el versículo estaba leyendo el 41, así que los que recibieron su palabra
es creer el mensaje que Pedro predicó, que el mensaje de Dios, el Espíritu Santo obrando, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Eso es formar parte de una iglesia en una localidad. Eso es estar en comunión en una iglesia. Somos llamados por el Evangelio a ser salvos, pero la palabra de Dios nos enseña a formar parte y ser una familia congregados al nombre del Señor. Y este local nos cobija, a la iglesia local aquí nos cobija en este lugar, para servir al Señor, para ser útil en la obra de Él. Dice el versículo, fueron como 3.000 personas y perseveraban en, ya hemos tratado este tema hartas veces, así que no hay que repetir mucho. Perseverar, dije yo, es hacer algo en forma continua, en forma constante, en forma permanente, estar dedicado. Se dedican ellos, por supuesto, a servir al Señor, a aprender, porque eso dice aquí, la doctrina de los apóstoles, van a aprender de Él. Los apóstoles fueron los primeros enseñadores, porque el canon, porque esto no está escrito. A los años después se empezaron a escribir los evangelios, Hechos de los Apóstoles, las epístolas, hasta llegar a Apocalipsis. Fueron escritos esos 27 libros a los años después. La mayoría por alrededor de los 50 después de Cristo. O sea, quizás, ¿cuántos? 20 años después de su muerte. Fíjate de qué vivió la iglesia, como ellos, lo que escuchaban. Pero otra de las cosas que me llama la atención, eran grandes conocedores del Antiguo Testamento. Así que, si quiere un botón de muestra, quizás el mejor botón de muestra, un botón brillante de muestra, Esteban. Esteban, en casi un capítulo nuestro para nosotros, va relatando todo el Antiguo Testamento, refiriéndose a lo que estaba ocurriendo. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos las gracias por la obra, porque es obra tuya, porque la salvación tú la procuraste para nosotros mediante tu Hijo, porque tu Hijo bendito vino a ser el Salvador. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y Él fue a la cruz cargando con nuestros pecados en su cuerpo allí en el madero. Sufrió la muerte atroz de la crucifixión, es sepultado, resucita al tercer día, aparece a los discípulos de vez en cuando durante 40 días, asciende al cielo y 10 días después el Espíritu Santo del cielo es enviado a morar en seres humanos. En aquel entonces 120 creyentes en Cristo que esperaron la promesa del Padre, como dijo el Señor, la promesa de mi Padre. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se ha quedado en la iglesia, en los creyentes, y los creyentes somos templo del Espíritu de Dios. Y entonces tenemos el poder tuyo a través de tu Espíritu para servirte, y tenemos la palabra de Dios más completa aún, para conocerla mejor, para estudiarla con dedicación, con el propósito de disfrutarla, pero también con el propósito de enseñarla a otros. Ayúdanos, nuestro Dios, para que este año que ya comenzamos a vivir, un año nuevo, ayúdanos para que seamos verdaderos testigos de lo que conocemos de ti a través de tu palabra. Bendice la obra tuya, te pertenece. Rogamos tu ayuda y bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien.